A dar 2 minutos de cortesía para que se vayan conectando las personas que todavía no están. Hola, buenos días a todos. Soy Ángel Tejada, creo que la mayoría me conoceréis. Estamos en la segunda sesión teníamos programada para los clientes sobre la ley antifraude y el reglamento de Crea y Crece, para que veáis en los trabajos que estamos haciendo en la nueva versión de Milena, que se aplicará en todas las soluciones que tenemos en la nube. Mi compañera Nieves Puente os dará una explicación a nivel técnico de todo lo que nos afecta a todos los fabricantes de RPs y a los usuarios de RPs. Cuando quieras, Nieves. Buenos días, soy Nieves Puente, consultor de Milena Gestión, y me encargaré hoy de dar este webinar. Bueno, durante el transcurso del mismo se pueden dejar las preguntas que vayan surgiendo en el apartado preguntas y respuestas. Al final de la webinar dedicaremos unos minutos a responder las que nos dé tiempo. Como siempre, están disponibles nuestro teléfono y nuestro email para que contacten con nosotros con cualquiera de las dudas que vayan surgiendo. También iremos informando a medida que vayan surgiendo novedades en estas normativas. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con el webinar. Vale. En este webinar vamos a tratar dos normativas que nos van a afectar próximamente a la facturación. Y digo próximamente porque todavía están pendientes de completar. Estas dos normativas son la ley antifraude con el reglamento Verifactum y la ley Crea y Crece en su apartado sobre facturación electrónica. En concreto, vamos a ver primero la ley antifraude con el reglamento Verifactum, y esta normativa va a afectar a lo que sería nuestra rutina de facturación, a la generación de la factura. Está basada en la Ley 11/2021 y en el Reglamento 1007/2023. Y además es importante tener en cuenta que lo que vamos a comentar en este primer punto de la Ley Antifraude, o el sistema Verifactum, solo va a afectar a aquellas empresas que no estén en el SI. En segundo lugar, vamos a ver
lo que sería la ley Crea y Crece en el apartado de facturación electrónica. Esta ley nos afecta no al proceso de facturación, sino al de comunicación de las facturas, concretamente a la comunicación de facturas entre empresarios y profesionales. La normativa que regula la ley Crea y Crece es la ley 18/2022. Todavía está pendiente de aprobar el Real Decreto donde se desarrolla el reglamento de esta ley. En tercer y último lugar, vamos a hacer una comparativa entre el sistema Verifactu y la facturación electrónica. Recordar que el reglamento Verifactu no afectará a aquellas empresas que estén en el SE. Bueno, comenzamos con el primer punto, lo que sería ley antifraude, reglamento Verifactu. Este punto que no afecta a los que están en el SE. ¿Qué puntos vamos a tratar? Bueno, pues vamos a ver un poco la normativa, los objetivos que Hacienda pretende con esta nueva regulación. Vamos a ver cuándo entrará en vigor, qué obligaciones nos va a suponer, cuáles son sus características principales y, por último, haremos una comparativa entre el sistema Verifactu y el sistema SI. La Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de ahí que se conozca como Ley Antifraude, establece la obligación por parte de los productores de los programas de facturación, de comercializadores de dichos programas y los usuarios, de que estos programas que afectan al proceso contable, al proceso de facturación, a los procesos de gestión de nuestra empresa, garanticen ciertos puntos que son integridad, es decir, la seguridad de esa información, que garanticen conservación, el almacenamiento de la información, que garanticen accesibilidad, que siempre esté disponible esa información para su consulta, que garanticen la legibilidad. En este punto, lo que pretende Hacienda es que sea para todo el mundo, para todas las empresas, se utilice un formato específico para que podamos acceder a cualquier programa, a la información y siempre sepamos qué información se está tratando. Es una estandarización de la forma de presentar la información. Garantizar también la trazabilidad. Esto supone encadenar la información en cada registro que se haga, hacer referencia siempre al registro inmediatamente anterior. Y por último, garantizar la inalterabilidad. No permitir modificación en la información. De esta ley se ha publicado el Real Decreto 1007/2023, donde se desarrolla el reglamento, que concretamente afecta o detalla estos puntos que acabo de decir en el proceso de facturación, nada más. Toda esta normativa no es una normativa que sea única y exclusivamente española, sino que es una normativa a nivel de la Unión Europea y en base a documentos tanto de la Unión Europea y de la OCDE. ¿Qué es lo que persiguen con esta normativa en la Unión Europea? Pues que la información sea compatible entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Da igual qué contribuyente seas, qué programa estés usando, que la administración tributaria pueda acceder a esa información y que sea legible para ella, que sea entendible para la administración. Como punto fundamental del objetivo de esta normativa es el antifraude, es decir, el software de ocultación de ventas o el software de doble uso. Eso va a ser la parte fundamental, la principal característica que va a determinar esta normativa. Y desde otro punto de vista, lo que pretenden es modernizar y digitalizar a las empresas. Como comentaba, lo que decía la ley antifraude afectaba a los programas informáticos que llevan los procesos contables, de facturación o de gestión.
Pero realmente el reglamento de Factu se centra en el punto de la facturación emitida porque el criterio de Hacienda es la base de toda su información, las facturas emitidas. ¿Cuáles son los objetivos que dice Hacienda? Por un lado, pretenden que la información sea segura e inalterable, la información de las facturas, porque nos estamos centrando en el reglamento que dice que lo que estamos regulando es la facturación, que es lo que pretende esta ley, regular la facturación emitida. Por lo tanto, nuestra facturación emitida debe ser segura e inalterable. En segundo punto, hablan de la digitalización, de la estandarización y la interoperabilidad, que lo que pretenden decirnos aquí es que vamos a digitalizar el mundo empresarial y como vamos a digitalizar las facturas emitidas, lo que intentan es que esta estandarización que se va a hacer en la factura emitida sea aprovechable por otras administraciones públicas o, por ejemplo, que sea aprovechable en el caso de una empresa de crédito, que podamos enviarle datos de facturación y no tengamos que hacer nada con ellos, sino que ya tenemos el estándar hecho para la factura. Otro de los objetivos es promover la conciencia fiscal y la colaboración ciudadana. ¿Cómo van a conseguir esto? Pues nos van a obligar, entre otras cosas, a incluir un código QR en la factura que el cliente destinatario de la misma va a poder leer con un móvil o con un dispositivo que tenga y con esa lectura del QR va a acceder a Hacienda y a la factura que hemos enviado a Hacienda. Pretenden simplificar los procesos administrativos mediante lo que se conoce como sistema Benefactor. ¿Qué consiste? El sistema Benefactor consiste en que para cumplir con todos estos objetivos que hablábamos de integridad, de legibilidad, todas estas cosas, Hacienda te indica que envíes tus facturas emitidas a un servidor que van a tener ellos. Entonces, nuestra factura emitida en el momento que emitimos se envía a Hacienda y ya Hacienda tiene información para poder a medio o largo plazo pues complementar determinados modelos, pues por ejemplo para ayudarnos en la utilización del 303 o como un precursor del libro registro de facturas emitidas. De esa manera es lo que nos intentan comunicar que, claro, esta opción lo que va a hacer es simplificar estas cuestiones administrativas. Y por último, proteger la libre competencia sería el objetivo primordial que tienen ellos. ¿En qué consiste esto o qué idea nos transmiten? Pues que lo que pretende es que no haya nadie que pueda tomar una ventaja respecto a la competencia por usar un software que haga que pague menos impuestos, es decir, un software de ocultación de ventas o un software de doble uso. Que todo el mundo parta de la misma situación. Vemos aquí un esquema gráfico de la entrada en vigor. Vale. Comienza esta normativa con la publicación de la Ley 11/2021, en la Ley Antifraude, que entró en vigor en octubre de 2021. Posteriormente, se publicó el reglamento con el Real Decreto 1007/2023, que entró en vigor en diciembre de 2023 en algunos puntos. Y en otros nos remiten a la orden ministerial. Esta orden ministerial todavía está en proyecto. En teoría se iba a publicar en enero, febrero, principios de año, y en base a eso se indicó que la puesta en marcha o ya la entrada en vigor real para programadores y para usuarios comenzaría a los 9 meses de esa publicación de la orden ministerial para las empresas fabricantes, para los desarrolladores, y como último plazo a los usuarios se les iba a obligar a usar estos software de facturación que estén certificados a partir del 1 de julio de 2025.
Todavía no está publicado la orden ministerial, con lo cual todavía no ha empezado a contar estos plazos. En pequeños foros se comenta que es posible que a final del verano ya se publique la orden ministerial. Como el plazo de 9 meses para los fabricantes podría solaparse con la fecha del 1 de julio de 2025, dependiendo de cuándo publiquen la orden ministerial, entiendo que el 1 de julio de 2025 también será una fecha que podrá modificarse a posteriori. Pero en principio, hasta que no haya orden ministerial, no empieza a contar el plazo para los programadores o fabricantes y tampoco para los usuarios. ¿Qué obligaciones a nivel de contribuyente y a nivel de empresa nos supone esta normativa? La primera obligación y fundamental es utilizar un software de facturación que esté certificado. Esto se garantiza porque a los fabricantes de software de facturación les obligan o les impelen a autocertificarse, a hacer una declaración responsable, indicando que ese software, con esa versión que se indica a Hacienda, cumple la ley, el reglamento y la orden ministerial que se van a publicar. Entiendo que como esto es algo que al fabricante le va a obligar a publicar en Hacienda, será accesible para aquellos interesados en conocer si el software que están usando está certificado o no. Milena Gestión, Seresco, dispondrá de esta declaración responsable a partir de una próxima versión que se pondrá en vigor. Hay que recordar que todo esto que estoy contando de la ley antifraude no aplica a las empresas que estén en el ESEI. Bueno, ¿y qué va a suponer esto de utilizar un software de facturación certificado? Bueno, pues lo primero y fundamental para cumplir con la normativa es impedir la manipulación de las facturas. Además, trazabilidad. Cada factura que se genere va a llevar datos relacionados con la factura generada inmediatamente antes de esta. Y además, enviar los registros de la factura a Hacienda. En nuestro caso, Milena Gestión será un software Verifactu. ¿Qué implica ser un software Verifactu? Pues implica que en el momento de crear una factura, automáticamente la enviaremos a Hacienda. Vamos a ver un esquema que lo ha publicado Hacienda sobre el sistema Verifactu, en qué consiste. Ya comentaba que Milena Gestión va a ser un software Verifactu. Pues en un primer paso, cuando creemos una factura, al generar una factura, se va a crear automáticamente un fichero que se va a enviar a Hacienda firmado y con una huella. Una huella que hace referencia a la factura inmediatamente anterior. En un segundo paso, que puede ser simultáneo al anterior, se imprimirá la factura. Cuando imprimamos esta factura, lo que vamos a tener es un código QR que además está regulado ese código QR, qué tamaño va a tener y en qué posición de la factura va a estar. De momento se habla que va a estar en la parte superior derecha. De momento, hasta que no se publique la orden ministerial, todavía no podemos confirmar. Este código QR que va a llevar la factura, cuando se entrega al cliente, lo podrá utilizar para, a través de su móvil o su dispositivo que pueda leer códigos QR, poder acceder a lo que es la información de Hacienda sobre esa factura. Porque nosotros, en el momento de crear la factura, se la enviamos a Hacienda. Así que el cliente, en el momento de leer el código de QR de la factura, puede acceder a la información que nosotros tenemos. Por tanto, ¿qué características vamos a tener con esta ley antifraude? Primero, declaración responsable. Recomendado en la gestión, Seresco va a tener su declaración responsable indicando una versión concreta que publicaremos más adelante.
Trazabilidad de la facturación. En Milena Gestión, cada vez que hagamos una factura, internamente se llevará una trazabilidad que refleja algunos datos de la factura que se generó inmediatamente anteriormente a esto. Es un proceso automático. El usuario no tiene que hacer nada para darle una trazabilidad ni para comunicar la factura a Hacienda. Es un proceso automático. ¿Qué más va a ocurrir? ¿Qué característica más va a tener esta normativa? Pues que cuando imprimamos la factura se incluirá el código QR, que es el que servirá a los clientes para comprobar en Hacienda los datos de nuestra factura. No se van a permitir alteraciones en factura. Cuando haya una equivocación, se tendrá que subsanar con otro registro de facturación que también llevará su propia trazabilidad y su propio QR. Además, en Milena Gestión no habrá diferencias entre la contabilidad y la facturación emitida de esta factura, la contabilidad de esta factura. No se podrán modificar los asientos de las facturas emitidas, salvo para determinados campos que no influyen en la información fiscal de la factura. Yo qué sé, la cuenta de ingreso, la cuenta de inmovilizado, la descripción del apunte, la sección analítica, algún otro dato más que no afectan a lo que serían los datos obligatorios de una factura. Fecha de factura, serie y número, importes económicos, estas cuestiones. Además, importante la fecha de factura, porque la EAT podrá controlar que no se emitan facturas en fecha diferente a la del día. Es decir, que no se puedan adelantar tareas de facturación ni tampoco se puedan retrasar. Y esto es algo que ya se está realizando, por ejemplo, en el País Vasco a nivel de Ticket Buy, que es similar a lo que estamos hablando del sistema Benefactor. Similar, no es igual. Pero ya en ese punto ya están controlando la fecha de facturación. Y por último, había comentado que la facturación tiene que ser legible a nivel de los agentes fiscales. Pues para hacerlo legible, lo que van a pedir es que sea estándar la información, para que ellos sepan en cada momento qué tipo de factura estamos enviando. ¿Cómo estandarizan esa información? Pues nos van a pedir que calificamos las facturas de determinada manera concreta. Por ejemplo, que digamos si se trata de una factura completa, si se trata de una factura simplificada, si se trata de una factura rectificativa. Además, las operaciones que incluye esa factura, si son no sujetas o sujetas, o si dentro de la sujeción están exentas o no están exentas, y una clasificación del tipo de operación. Con eso, cada vez que enviamos una factura, Hacienda ya va a saber qué tipo de operación estamos realizando. Bueno, he realizado varios comentarios acerca del SI. Las empresas que están en el SI ya lo conocen, ya saben cómo funciona, pero para aquellos que no lo estén, seguramente no conocen este sistema de gestión del IVA. Bueno, pues el SI, en breves datos, es el suministro inmediato de información. Es un sistema que puso en marcha Hacienda en el 2017 para llevar la gestión del IVA. Básicamente, el sistema consiste en enviar facturas, tanto emitidas como recibidas, a Hacienda. Y la ventaja que yo le veo en cuanto al sistema Benefactor, en el que enviamos las facturas emitidas a Hacienda, es que en Benefactor lo hacemos de manera inmediata, en el momento de crear la factura, mientras que en el SI tiene un plazo de 4 días desde la fecha de factura. Tiene otras ventajas, las veremos más adelante. Y entre esas otras ventajas está algo que también es importante. Yo cuando reciba una factura tengo que saber qué operación viene, cómo se clasifica esa factura. Y en algunos casos a lo mejor puedo tener dudas. Con el suministro inmediato de información, si el proveedor está acogido a este sistema, yo puedo acceder
en la página de Hacienda a los datos de mis facturas recibidas y puedo acceder a la información que ha presentado el proveedor, es decir, a su clasificación, para tener mucho más claro cómo es la factura. Vamos a ver la comparativa entre Verifactu y SI, porque es una comparativa que nace en el hecho de que en ambos sistemas hay que enviar facturas a Hacienda. ¿A quiénes va dirigido el antifraude? A todas las empresas y profesionales, salvo que estén en el suministro inmediato de información, el SI, o en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Tampoco va a estar incluido en antifraude las empresas que estén en País Vasco o en Navarra, porque estos están sometidos a Ticket Buy. Hay que tener en cuenta que esto es esto es una normativa de facturación. Por lo tanto, no tiene que ver con el IVA y sí aplicará a aquellas empresas que estén en Ceuta, Canarias y Melilla, aunque tengan su propio IGIC o impuesto de IVA similar. ¿El suministro inmediato de información? ¿A quién está dirigido? Bueno, a empresas que voluntariamente se acojan a este sistema, y luego será obligatorio para grandes empresas que facturen anualmente más de 6 millones de euros, o para empresas que estén en el régimen especial de devolución mensual, o para empresas que estén dentro de un grupo de IVA. ¿A qué nos va a afectar? Ya lo comentaba. En antifraude, Verifactu es al envío de facturas emitidas, y en el SI se envía tanto facturas emitidas como facturas recibidas. ¿Qué plazos tenemos? Para el antifraude, el sistema Verifactu, las facturas emitidas se envían a Hacienda simultáneamente a la generación de la factura. Es inmediato, no hay ningún plazo, por decirlo así, sobre la marcha. En el suministro inmediato de información, en el SI, las facturas emitidas se van a enviar en 4 días, bueno, con un plazo máximo de 4 días desde la fecha de factura. Y las facturas recibidas tienen un plazo máximo de envío de 4 días desde la fecha en que se registran contablemente. Ventajas. En antifraude, el reglamento Verifactu, todavía no tenemos ninguna ventaja, o no la he puesto porque todavía no está en marcha y no podemos detectar nada más que lo que nos ha dicho Hacienda en su momento. Es decir, que como vamos a enviar facturas emitidas, pues vamos a tener, por decirlo así, un libro de facturas emitidas ya presentado en Hacienda. O que en algún momento a largo plazo pues nos va a ayudar, porque ya tiene información de nuestra facturación, nos va a ayudar en la presentación de algún modelo. Todavía son ventajas que no están en marcha y que veremos a medio y largo plazo. El suministro inmediato de información, el SI, ya lleva tiempo y sí tiene ventajas ya reales y que están en marcha ahora mismo. Por ejemplo, las empresas que están en suministro inmediato de información no presentan el modelo 347, no presentan el modelo 390. Tienen un contraste de la información de las facturas, lo que comentaba antes, es decir, al estar si está en el SI, el proveedor, podemos consultar cómo ha declarado el proveedor esa factura y cómo la podemos clasificar nosotros en base a esa información que vemos del proveedor. Otra ventaja que tienen es que se ha ampliado en 10 días el plazo para la liquidación del modelo 303. Pues si acaba normalmente los días 20, pues en las empresas que están en el SI pasa a ser el día 30. Disponen de un pre-303. Realmente es similar a un borrador de renta, solo que en este caso un borrador de nuestra autoliquidación del 303. Además, en caso de devoluciones, se reduce el plazo. No tienen que hacer mucha comprobación, puesto que la información de nuestras facturas emitidas y recibidas las tienen directamente Hacienda. Y por último, disminuyen los requerimientos de información.
Normalmente en los requerimientos nos solicitan datos de facturación. En este caso, claro, ya disponen de la información de la factura, con lo cual disminuyen los requerimientos de información. En particular, a mí personalmente me parece más ventajoso el SI que el sistema Verifactu, puesto que el plazo para enviar la factura emitida son 4 días en el SI, mientras que el Verifactu es en el momento que la genero, ya está enviado. No da más margen. Aquí finaliza lo que sería la primera parte del webinar en la que tratamos sobre esta ley antifraude o reglamento Verifactu, que esta primera parte no aplicaría a las empresas que están en el SI. Como resumen, Verifactu, ¿a qué afecta? A la creación de las facturas, al proceso de facturación de las empresas que no están en el SI. ¿Y qué eso nos supone? Nos supone el envío a Hacienda de cada factura emitida de forma inmediata. En el momento que se crea en la gestión una factura, se envía a Hacienda. Es un proceso automático y los usuarios no tienen que hacer nada. Y además, a la hora de imprimir las facturas, obviamente las facturas electrónicas no, pero las facturas que se impriman deberán de tener un código QR y van a tener un código QR en Milena y además podrán poner un texto que diga que es una factura acogida al sistema Verifactu, lo que le da cierta seguridad a la información de la factura. Pues vamos a comenzar ahora con el segundo punto de las normativas que vamos a ver, que en este caso la segunda normativa, que sería la Ley Crea y Crece, que tomaremos los datos de la información que habla sobre la facturación electrónica, porque la Ley Crea y Crece trata muchas cosas, pero entre ellas el punto importante para nosotros es lo que sería la facturación electrónica. Esta normativa afecta a todas las empresas y profesionales directamente. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, pues vamos a ver la normativa que le aplica, cuál es la entrada en vigor, las obligaciones que nos va a suponer y las características principales que tiene esta normativa. Normativa que la aplique. En este apartado, bueno, muy breves, porque solo hay una de momento, que sería la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas. Esta ley obliga a todos los empresarios y profesionales a expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Es decir, lo que se llama facturación B2B, operaciones que realizan empresarios y profesionales con otros empresarios y profesionales. Y además de comunicar las facturas en formato electrónico, el que recibe la factura deberá proporcionar información sobre los estados en los que se encuentra cada factura. En comparación con lo que vimos de Verifactu, Verifactu afecta a la facturación, a la creación en sí de las facturas, mientras que la facturación electrónica afecta a la comunicación de las facturas. La primera normativa afecta al proceso de crear la factura y la segunda normativa afecta a la comunicación de esta factura a nuestros clientes. Hay que tener en cuenta que esta normativa Crea y Crece de facturación electrónica, además de surgir para promover la digitalización del entorno empresarial, también está pensada y fundamentalmente está pensada para controlar la morosidad. Y por tanto, uno de los puntos principales y más relevantes es que se debe comunicar cuando la factura está completamente pagada. El destinatario de la factura debe comunicar al emisor y a Hacienda cuando la factura está completamente pagada. El reglamento de esta normativa, pues todavía es un proyecto.
aún no está publicado y no podemos dar más que la información que tenemos de este proyecto. Si bien es verdad que lo que dicen los agentes fiscales es que lo que ya conocemos de este proyecto de Real Decreto es lo básico y seguramente eso aparte no cambia, habrá una cuestión técnica. Como resumen, esta normativa de la facturación electrónica afecta a la comunicación a los clientes de las facturas que se emiten entre empresarios y profesionales. Es decir, solo afecta a las facturas que un empresario profesional emita a otro empresario o profesional y también a las facturas que recibe un empresario profesional de otro empresario profesional. Veíamos antes la ley antifraudes, el reglamento Benifactor, que lo que afecta es el proceso de facturación, ¿vale? Y no a la comunicación, como es este caso. Respecto a la entrada en vigor de la facturación electrónica, pues comenzó con la ley 18/2022, que entró en vigor en octubre de 2022. Y el proyecto de Real Decreto, con el reglamento de la facturación electrónica, todavía no se ha publicado. Y es en base a esta fecha de publicación, cuando va a entrar en vigor para las empresas y profesionales. En base a la información que nos facilitaron, la entrada en vigor va a ser progresiva. Es decir, en un primer momento afectará a aquellos empresarios o profesionales que tengan una facturación anual superior a 8 millones de euros y estos estarán obligados a la facturación electrónica al año de que se publique este Real Decreto pendiente. Y en una segunda fase, en un segundo momento, afectará a aquellos empresarios o profesionales que tengan una facturación anual inferior o igual a 8 millones de euros. Estos estarán obligados a la facturación electrónica a los 2 años de publicar el reglamento. ¿Y esto qué supone? Pues supone que durante un tiempo las operaciones B2B, las operaciones de facturación entre empresarios y profesionales, podrán tener que ser comunicadas con facturación electrónica o no, en función de si nuestra facturación anual supera los 8 millones o no. Por ejemplo, puede darse el caso de que nosotros estemos obligados a emitir facturas electrónicas y nuestro cliente todavía no. Para estos casos, nosotros estamos obligados, pues tenemos que emitir la facturación electrónica. Es nuestra obligación. Pero además nos indican que tendremos que usar otro método de comunicar las facturas, puesto que nuestro cliente todavía no está en facturación electrónica, en la obligación de tener facturación electrónica. Y por tanto, vamos a tener que adjuntar un PDF a la facturación electrónica para que nuestro cliente pueda leer la factura. Incluso cuando pasen los 2 años, y digamos que ya están los empresarios y los profesionales ya están sometidos a la facturación electrónica, este reglamento, esta normativa, solo afectará a las facturas entre ellos, es decir, entre empresarios y profesionales. Pero habrá otro tipo de clientes, como serán, por ejemplo, los particulares, que es lo que se conoce como facturación B2C, o las administraciones públicas, que se conoce como facturación B2G, con los que no tendré la facturación electrónica que se desarrolla en esta normativa. Además, no solo es el hecho de que tendré facturación electrónica o no, en función de cómo se detalle la situación de mi facturación y de con qué cliente estoy tratando, sino que también a la hora de hacer la facturación electrónica, cada empresa podrá decidir cuál es el tipo de formato que va a usar para ello. Es decir, no hay un único formato de facturación electrónica, sino que la normativa nos va a dar varios formatos a escoger. Y entonces es posible que nosotros utilicemos uno, nuestro cliente utilice otro. ¿Qué ocurre con ello? Pues que yo generaré, por ejemplo, mi factura, pero al cliente le tengo que enviar un XML. No puedo obligar al cliente a utilizar lo que yo uso, sino que el cliente tendrá el suyo y yo tendré que adaptarme a lo que dice el cliente. Es por todo esto
las diferencias a la hora de hacer facturación electrónica o no y la diferencia a la hora de los ficheros, que se utilizan plataformas. Estas plataformas o pasarelas de comunicación se encargarán de recibir la facturación electrónica y traducirla, convertirla al formato adecuado para comunicársela al cliente y para comunicarla a Hacienda. Además, estas plataformas van a servir como repositorio de todas nuestras facturas emitidas y todas las facturas, todas nuestras facturas emitidas, todas nuestras facturas electrónicas emitidas y también todas nuestras facturas electrónicas recibidas. ¿Qué más? De lo que habíamos comentado antes, lo más importante de esta normativa es comunicar el pago de la factura, con lo cual a esta plataforma le indicaremos que hemos pagado una factura que hemos recibido completamente en fecha 1 de enero de 2025. Pues será la plataforma la que se encarga de comunicar esa fecha tanto a Hacienda como al emisor de la factura. Ya lo decía hace un momento, no se puede obligar a un cliente a usar un formato o una plataforma específica porque es la que usemos nosotros, sino que nuestra plataforma se encargará de comunicar en el formato y a la plataforma que tenga el cliente. Por eso se usan las plataformas, porque así se envía la factura en el formato que utilizamos nosotros y será la plataforma la que se encargue de todo este proceso. En cuanto al plazo para comunicar los estados de las facturas, voluntariamente se puede en cualquier momento, ¿no? Que se entre en facturación electrónica voluntariamente cuando queramos. Pero la obligación va a ser para los empresarios con facturación anual inferior a 6 millones a los 3 años de la publicación del Real Decreto que vamos aquí. Y para los profesionales con facturación anual inferior a 6 millones a los 4 años de la publicación del Real Decreto. Por lo tanto, ¿qué obligaciones tenemos con la facturación electrónica? Bueno, pues tenemos la obligación de enviar las facturas en un fichero estructurado y estandarizado y de momento, actualmente, los formatos admitidos son XML, VL, EDIFACT y Factural. En caso de que no se tenga que hacer facturación electrónica, pues si empieza un cliente particular, pues se servirá la factura que se esté usando habitualmente impresa o enviar un PDF por email. ¿Vale? Ojo, que enviar facturas en PDF por email no se considera facturación electrónica tal y como definen en esta norma. ¿Sí? ¿Qué más obligaciones vamos a tener? Pues como va a entrar en vigor por fases, habrá un periodo, como decía antes, que nuestro cliente todavía, aunque sea un profesional o una empresa, todavía no esté en obligación de hacer facturación electrónica y esto nos obliga a acompañar nuestra factura electrónica de un PDF para que el receptor lo pueda leer. Las facturas van a tener que estar firmadas electrónicamente. Se van a tener que enviar las facturas a Hacienda. En este caso se envían a Hacienda porque Hacienda dispone de la infraestructura para tener servidores disponibles para recoger estas facturas. No porque sea una normativa de Hacienda, puesto que la facturación electrónica es una normativa del Ministerio de Economía, no de Hacienda. Lo único que aprovechan las infraestructuras de Hacienda. Y por último, se deben enviar los estados de las facturas al emisor y a Hacienda. Los estados de las facturas obligatorios de momento y tal como establecen el proyecto del Real Decreto van a ser pues que está aceptada o rechazada y fecha en la que se acepta o rechaza y si está pagada completamente y fecha en la que está pagada completamente. Todo esto que estoy comentando está basado en un Real Decreto que todavía está en borrador, todavía es un proyecto. En principio, tal como dicen los agentes fiscales, no va a cambiar mucho. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, características.
He hablado de la facturación entre empresarios y profesionales en general, pero existe una salvedad en la obligación de emitir factura electrónica. Y se trata del caso de facturas simplificadas sin cualificar. Es decir, lo que son los tickets sin identificar al cliente. Da igual que de la otra parte sea un empresario profesional, que en este caso no hay obligación de hacer facturación electrónica. Obviamente, no se identifica al cliente, con lo cual no es posible. La factura electrónica afecta a facturas emitidas, pero también afecta a facturas recibidas. También he hablado de la obligación de comunicar los estados de la factura electrónica por parte del que recibe la factura. Es el cliente el que tiene que notificar estos estados. Y van a referirse de momento y en principio a unos estados concretos: aceptada, rechazada, pagada. Y se debe de indicar el día en que se realiza esa aceptación, ese rechazo o ese pago. Por ejemplo, yo el 1/7 de 2024 pago una factura y tengo que notificar que he pagado esa factura concreta el día 1/7 de 2024. Además, en cuanto al plazo para comunicar este estado, o cualquier estado de la factura, se habla de 4 días desde esa fecha del estado. Es decir, si yo la factura la pagué el 1/7 de 2024, voy a tener 4 días para comunicar que he pagado esta factura completamente, indicándole que se pagó en la fecha 1/7 del 24. Para estos plazos normalmente no cuentan ni sábados ni domingos ni festivos. En base a lo comentado hasta ahora, pues hay que tener en cuenta que hay facturas que no se van a ver afectadas. Lo que comentaba, las facturas con administraciones públicas, es decir, la facturación B2C. Con administraciones públicas se usa FACE, que tiene otra normativa, que ya lleva implantada unos años. Las facturas emitidas a los particulares, la llamada facturación B2C, tampoco se va a ver afectada. Y por último, las facturas emitidas a no nacionales, a cualquier cliente no nacional. Aquí hay que mencionar que hay en desarrollo una normativa de la Unión Europea para realizar la facturación electrónica entre países miembros. Es un proyecto que se llama VIDA y tiene un plazo mucho más largo a la hora de su puesta en marcha. Desde Milena Gestión vamos a usar una plataforma para enviar la facturación electrónica y para comunicar los estados de las facturas. Por si hay alguna empresa de distribución que esté ahora mismo en la webinar, comunicar que si trabajan con, yo qué sé, con Carrefour, con estas grandes superficies, con Corte Inglés o algo así, actualmente ya utilizan el sistema EDI para comunicar pedidos, albaranes, facturas. Va a seguir teniendo que usar este sistema. Además del de facturación electrónica, se va a tener que seguir usando el sistema EDI. Vamos a ver un flujo de trabajo desde una factura de Milena Gestión a un cliente. Pues Milena Gestión generará la factura en base a la antifraude y comunicará la factura a la plataforma que vamos a usar. Esta plataforma se encargará de, por un lado, comunicar la Hacienda y, por otro lado, comunicarla a la plataforma del cliente para que el cliente tenga disponible el acceso a la factura. El cliente, nuestro cliente, ¿qué va a hacer? Enviar el estado a su plataforma y su plataforma se va a encargar de comunicar ese estado a Hacienda y a nuestra plataforma para que nosotros podamos ver el estado de esta factura. Si está aceptada, rechazada o pagada completamente, van a ser los obligatorios. Habrá otras opciones, pero de momento las obligatorias son esas. Desde el punto de vista de recepción de una factura electrónica, pues nuestro proveedor enviará la factura a su plataforma, que será la que envía Hacienda, y a nuestra plataforma, en el formato que nosotros llegamos, para que nosotros podamos consultar la factura. Y nosotros, como cliente, en este caso, tenemos que comunicar el estado de la factura. Esa que está aceptada, rechazada o pagada completamente a nuestra plataforma
para que ella se encargue de comunicar a Hacienda y a la plataforma del proveedor para que pueda consultarla. Bueno, esto sería todo lo de facturación electrónica. Y ahora vamos a ver una comparativa entre Verifactu y facturación electrónica. Es el último punto de este webinar. Vamos a ver de quién depende, cuál sería el ámbito subjetivo, es decir, a quién afecta, o el ámbito objetivo, a qué afecta, territorialmente, a quiénes va a implicar, cuál es el objetivo de la normativa, cuál es su normativa y cuáles son los plazos. Empezamos. ¿De quién depende? Antifraude. Verifactu depende del Ministerio de Hacienda. Facturación electrónica del Ministerio de Economía. ¿A quién va dirigido? A empresarios y profesionales, salvo que estén en el SI o en el régimen especial de Agricultura, Ganadería y Pesca, la normativa Antifraude y Verifactu. Y a empresarios y profesionales, comenzando por los de facturación anual superior a 8 millones de euros, en el caso de la facturación electrónica. Antifraude afecta a facturas emitidas, facturación electrónica, facturas emitidas entre empresarios y profesionales. Antifraude afecta a todo el territorio español, excepto el País Vasco y Navarra, como decía en una diapositiva anterior. Canarias, Ceuta y Melilla sí están obligados a este sistema, puesto que esta normativa es una normativa de facturación, no de IVA. La facturación electrónica afecta a todo el territorio español. ¿Qué objetivo tiene? Antifraude, evitar doble contabilidad y ocultación de transacciones, de ventas. Facturación electrónica, evitar la morosidad. Por eso lo principal es el estado de la factura. Y también promover la facturación electrónica. Normativa que nos aplica. Ley 11/2021, Real Decreto 1007/2022, donde se desarrolla el reglamento para antifraude y Verifactu. En facturación electrónica, de momento, solo la ley 18/2022. Plazos. Antifraude, entre comillas, el 1 de julio de 2025 para los empresarios. Y facturación electrónica, cuando se publique el Real Decreto, 1 año para aquellos cuya facturación anual sea mayor a 8 millones de euros y 2 años para aquellos cuya facturación anual sea menor o igual que 8 millones de euros. Con todo esto ya estamos viendo la comparativa, en resumen, de las dos normativas. Por simplificar, Antifraude Verifactu nos obliga a enviar facturas a Hacienda y nos obliga a evitar, a no llevar dobles contabilidades y ocultación de ventas. Es lo fundamental para lo que está hecho, para evitar el fraude. Facturación electrónica afecta a la comunicación de la factura, no a la generación como el antifraude, a la comunicación de la factura entre empresarios y profesionales. Pretende evitar la morosidad, porque es por decirlo así, el punto fuerte de esta normativa es llevar un control de los plazos de pago de las facturas. Por eso se comunican los estados de las facturas. Y aquí finaliza todo lo que sería la información de este webinar. Vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta que podamos contestar ahora sobre la marcha y no nos salgamos mucho de plazo. A ver, dice aquí, ¿hay 4 días desde que me llega la factura para comunicar si esta está aceptada o rechazada? No, no hay 4 días. Hay 4 días desde que se acepta la factura. Es decir, me llega la factura y a lo mejor entre que pasa por el departamento de compras o el departamento contable que gestiona la factura y decide que la factura está aceptada, es en el momento en que la aceptamos. La factura puede llegar el día 1 de enero y yo aceptarla el día 5 de enero. En el momento que la acepte, que diga 5 de enero, aceptada la factura, a partir de ahí cuentan los 4 días para comunicárselo a Hacienda y al emisor de la factura.
si la empresa no está en SI, ¿es obligatorio el Verifactu o es voluntario? A una empresa que está en el SI no le aplica este sistema Verifactu. A una empresa que está en el SI se le presupone que cumple el Verifactu. Con lo cual, todo lo que comenté de la primera parte del Verifactu no afecta a ninguna empresa que esté en el SI. No tiene que apuntarse a Verifactu ni voluntaria ni obligatoriamente. Parece que no veo más preguntas. Si mi cliente es de más de 8 millones, ¿tengo que hacerle factura electrónica ya dentro de un año después del Real Decreto? A ver, si yo tengo una facturación superior a 8 millones de euros, me da igual mi cliente, no me importa que facture más o menos, no me importa. Yo tengo que hacer facturación electrónica. De quien depende que estés obligado a hacer facturación electrónica es de ti, de tu facturación anual. Si tu facturación anual es mayor de 8 millones, estás obligado sí o sí a hacer facturación electrónica. Lo que sí te va a influir es que la facturación electrónica va a ser con empresarios y profesionales y no va a ser con clientes particulares, por ejemplo. ¿Vale? Pero no importa la facturación que tenga tu cliente. Lo que sí va a importar es en el hecho de que esa factura, ese cliente, tenga que enviarte el estado de la factura. ¿Cuándo se prevé que publiquen el reglamento de la facturación electrónica? Pues de momento no nos han dado ningún plazo. En esta parte de facturación electrónica no tenemos plazo. Entiendo que podrá ser a finales de este año, pero es una idea particular mía. Bueno, parece que de momento no tenemos más preguntas. Pues sin más podemos ya finalizar este webinar. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Esperemos que esto os haya tranquilizado un poco sobre ese run que hay en la calle, que Seresco no va a atender a los clientes de Milena, que sí los va a atender, que Milena desaparece. Nos estáis transmitiendo eso constantemente. Estamos trabajando en una versión siempre para las plataformas cloud de Milena. Y lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, tenéis nuestros teléfonos, nuestros emails, y si alguien necesita una grabación de la sesión, me la pedís a mí, que yo os la hago llegar para algún compañero o cualquier cosa que necesitéis. En principio, no sé si entró alguna pregunta más. ¿O no? No. A ver. Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Nieves. Nada.